comentábamos cabalmente cómo se observan, cuando yo me acuerdo de ustedes en las primeras clases, cómo se veían puros jóvenes muy inquietos y ahora se ven ya personas ya serias, formales. Es increíble cómo van creciendo. Ayer me encontré ya con una ingeniera industrial egresada que le di clases yo al principio, ya es toda una joven así profesional, muy bien. ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos jóvenes? ¿De una vez? Entonces, principiamos a considerar lo que son campos escalares. Y hablamos de lo que es un campo escalar definido en el plano. Entonces, cuando hablamos de campos escalares, esto es, digamos, no es nada nuevo en realidad, es hablar de funciones, pero lo que pasa es que, como van a ver, estamos preparando ya el lenguaje y todo de esta matemática que va a ser altamente aplicable a la física y también a la ingeniería. Entonces ya el lenguaje es un lenguaje orientado hacia la aplicación. Entonces, cuando hablamos, podemos hablar de un campo escalar, bidimensional, o sea, en dimensión 2. ¿Y qué es un campo escalar en dimensión 2? Voy a usar la letra phi. Esta es una función phi cuyo dominio está en R2. Y como siempre les he dicho, no necesariamente todo R2, puede que solo esté definido en un pedazo del R2, pero yo pongo todo el R2 y la imagen y está evaluada en los números reales. Podemos hablar de un campo escalar tridimensional, y esa es una función phi cuyo dominio es el R3 y las imágenes están valuadas en los reales. Y finalmente de un campo escalar n-dimensional, y esa es una función phi cuyo dominio es el Rn y la imagen y está valuado en los reales. ¿Qué escribimos para el campo escalar en 2 dimensiones? Que phi es una función phi de las variables x y y. Es una función de 2 variables. ¿Y qué hace esa función? A cada punto x y y le hace corresponder un valor que puede ser una temperatura, por ejemplo, puede ser una altura, una línea sobre el nivel del mar. Aquí sería phi, es una función phi de qué variables, de x, y y z. Esto sería un campo escalar en 3 dimensiones. A cada punto del espacio le hace corresponder un valor numérico, y en n dimensiones ya no podemos usar el alfabeto, entonces se usan índices y es una función phi de las variables x1, x2 hasta xn. Bueno, esos son campos escalares. Entonces, para fijarle los conceptos, trabajamos con campos escalares en 2 dimensiones. Entonces dijimos, consideramos el campo phi igual phi de x y y. Ese es un campo escalar. Y aquí vamos a dar una primera definición que es esencial, que es lo que es una línea de nivel, le voy a llamar, y le voy a llamar aquí mejor una línea equipotencial, para ya empezar a agarrar y a meterme poco a poco a aplicar esto a la física. ¿Y a qué le llamamos línea equipotencial del campo escalar? ¿O a qué le llamamos línea de nivel, que es el nombre correcto hasta esta altura, hasta que no hable de un potencial? A la curva phi de x y es igual constante.
Entonces, ¿qué es una línea de nivel de un campo escalar? Esa une el conjunto de puntos para los cuales o sobre los cuales la función vale lo mismo. O sea, si aquí está nuestro dominio, que es el plano XY, las curvas o líneas de nivel, aquí estaría para cada punto XY, la phi de XY tiene el mismo valor. ¿Está claro eso, no? Entonces son las líneas de nivel o líneas equipotenciales. No estoy hablando de superficies, estoy hablando de un campo escalar. Si el campo fuera un campo de temperaturas, lo que esto me estaría dando es el conjunto de todos los puntos del plano de una lámina para los cuales la temperatura, ¿cómo es? La misma. Si fueran las presiones, entonces sería el conjunto de los puntos del plano para los cuales el campo escalar de presiones es igual, o sea, es constante. ¿Hasta ahí está claro? Bueno. Entonces, ¿qué fue lo primero que definimos? Fue la derivada en dirección alfa. Entonces, primero definimos lo que es la derivada en dirección alfa para ese campo escalar. Entonces, ¿qué definición tomamos para la derivada en dirección alfa del campo escalar? Pues tomamos la definición, generalizamos lo que era la definición de derivada para funciones de una variable. Derivada en dirección alfa, calculada en un punto P para el campo escalar phi. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual al límite cuando el punto Q se aproxima a P de el valor del campo en Q menos el valor del campo en P partido la distancia que hay entre Q y P. Esa fue la definición original de la derivada en dirección alfa. P y Q, aquí estaba el plano XY. Esto lo terminé la vez pasada. Este es el punto Q, este es el punto P. La distancia entre los dos le voy a llamar delta rho. El punto P tiene coordenadas XY, el punto Q tiene coordenadas X más delta X y Y más delta Y. El ángulo alfa es esto que está aquí es delta X y esto que está aquí es delta Y. Y delta rho es esta distancia. Y voy a ponerlo así, miren. Este vector, si introduzco el vector, a ese vector le voy a poner nombre. Y a este vector le voy a poner delta R vector. Y al módulo o a la norma o longitud del vector delta R le voy a llamar delta rho. O sea, delta rho es esta longitud. ¿Y a qué es igual delta X? Pues delta X es igual a, delta X es cateto adyacente, es delta rho por coseno alfa, y a qué es igual delta Y, es delta rho por seno alfa. ¿Qué hicimos nosotros? Ahora, para poder seguir adelante con esta definición, tenemos que asumir algo sobre la función. Si no, ahí paramos, ahí murió toda la historia. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? La escribimos así. Y escribimos que la derivada en dirección alfa, valuada en el punto P del campo escalar, es el límite, y que P se acerque a Q. Que Q y P se junten quiere decir que delta rho vaya a cero. O sea, notamos delta rho se aproxima a cero de el valor de la función en Q, que es X más delta X, Y más delta Y, menos el valor de la función en P, es phi en XY, partido la distancia, que es delta rho.
Esa es la definición de derivada parcial. Pero ¿cómo? Derivada direccional. Pero ¿cómo hacemos para seguir adelante? Entonces, para seguir adelante asumimos que la función es analítica, entonces tiene un desarrollo en serie de Taylor. Y al desarrollar en serie de Taylor nos queda que esto es igual al límite cuando delta rho va a 0 de, y ahora hacemos el desarrollo en serie de Taylor. De una vez esta es ya la diferencia, porque Taylor me da el valor de la función en este punto es igual al valor de la función en el punto P, más primeras derivadas parciales más segundas derivadas parciales. Entonces, aquí empezamos con la primera, que es phi x calculada en el punto P, multiplicada por delta x, pero delta x es delta rho por coseno alfa más phi e calculada en el punto P por delta rho seno de alfa más términos de orden superior en delta rho. Cuando ponemos términos de orden superior en delta rho son las potencias cuadráticas, etc. Lo hago así porque esto ya lo hice, no lo voy a repetir otra vez. ¿Está claro eso o no? Partido delta rho. Entonces, ¿a qué es igual este límite? Este delta rho se cancela con este delta rho se cancela, pero estos que están acá, esos no se cancelan. Entonces me quedan delta rho y delta rho cuadrados y delta rho cubo, y cuando delta rho va a 0, truenan, y esto es igual a la parcial phi x en el punto P por el coseno de alfa más la parcial phi e en el punto P por el seno de alfa. Entonces, bajo la hipótesis de que la función es analítica, ¿y esto qué quiere decir? Que es derivable parcialmente a cualquier orden y que todas las derivadas son continuas, tiene una serie de Taylor. Entonces llegamos a este resultado. Y luego nosotros vimos que si aquí está el vector unitario E alfa, cuando le pongo el sombrerito es un vector de longitud 1, entonces esta componente es coseno alfa y esta componente es seno alfa. O sea, por ejemplo, ¿a qué es igual el vector delta R? Díganme, ¿quién puede darme a qué es igual el vector delta R? ¿A qué es igual delta R? Delta R es el vector que va desde P hasta Q. ¿Cómo puedo escribir delta R? Como la longitud de esta, por el vector unitario que es E alfa, es el de largo 1 en esa dirección. Solo lo multiplico por la longitud adecuada. O sea que esto es delta rho por E alfa unitario. Ese es delta R. Es el vector de longitud delta rho en dirección del vector unitario alfa. Los vectores unitarios solo me dan direcciones. Y si es unitario, esto vale 1. Entonces, si la hipotenusa vale 1 en el triángulo rectángulo, el adyacente es coseno y el opuesto es seno. ¿Entienden ahí? Muy bien. Entonces, si les expliqué la vez pasada, les recordé el producto escalar, ¿verdad? O sea, ya no lo repito otra vez. Entonces, ¿a qué concluimos? Que la derivada en dirección alfa, valuada en el punto P para el campo escalar phi, es igual a el vector phi x en P, phi e en P, producto escalar con el vector E alfa unitario. Entonces a este vector le pusimos nombre y le pusimos el vector nabla o el vector gradiente. Ese es el operador nabla, pero el vector se llama el gradiente del campo escalar. Entonces, nabla phi, ese vector está definido como el vector de componentes phi x, phi y, y la derivada en dirección alfa en el punto P para el campo escalar phi es el producto escalar de nabla phi, producto escalar con E alfa unitario.
Eso fue lo último que había hecho y eso quedó en el cuaderno. En la siguiente clase hicieron un ejercicio con eso. Hasta ahí todos nos entendemos. Bueno. Ahora voy a la interpretación geométrica del gradiente. Pues vamos a interpretar, también la empecé a dictar la vez pasada y les ofrecí repetirla, interpretación geométrica del gradiente de phi. Interpretación geométrica del gradiente de phi. Interpretación geométrica del gradiente de phi. Entonces, número 1. Interpretación geométrica para el gradiente de phi. Número uno, evaluemos nosotros el valor absoluto de la derivada en dirección alfa evaluada en un punto P para el campo escalar. Porque esa derivada es un número. Este es el producto escalar de dos vectores y el producto escalar de dos vectores es un número. Entonces veamos qué podemos decir del valor absoluto de ese número, y el valor absoluto de ese número es igual al valor absoluto de nabla phi producto escalar con E alfa. Pero esto es igual al valor absoluto de. Y ahora, el producto escalar, ¿hasta ahí está claro o no? El producto escalar de dos vectores, ¿cómo está definido? Está definido como la longitud del primer vector, norma del gradiente, por la longitud del segundo vector, norma de alfa, por el coseno del ángulo, formado por el gradiente nabla phi y E alfa. De esto, valor absoluto. Primera pregunta que me hago es, ¿qué puedo decir del valor absoluto de ese número, que es la derivada direccional? Esto es igual al valor absoluto de ese producto escalar. Pero el producto escalar, ¿a qué es igual? A la longitud del primero por la longitud del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Pero esto es igual a la norma de E alfa, ¿cuánto es? La norma de E alfa, ¿cuánto es? 1, porque es un vector unitario. E alfa fue un vector de longitud 1 que agarramos en dirección de P a Q, o sea que esto vale 1, o sea que esto es el valor absoluto de un producto, es producto de valores absolutos, o sea que esto es el valor absoluto de la norma de nabla phi por el valor absoluto del coseno del ángulo entre el nabla phi y E alfa. Pero el coseno, este coseno siempre es menor o igual a ¿quién? El coseno, ¿cuál es el valor mínimo que toma? Menos 1. ¿Y cuál es el valor máximo que toma? Más 1. Pero como está el valor absoluto, este número siempre es menor o igual a ¿quién? Es menor o igual a ¿quién? A 1. O sea que el valor máximo es valor máximo es de la derivada direccional de alfa p. Phi es igual a ¿quién? Es igual al módulo, la norma de nabla phi, de la norma del gradiente para
nabla phi para ángulo entre nabla phi y E alfa igual a ¿cuánto? A 0. O sea, ¿cuándo se obtiene el valor máximo de esto? Cuando el coseno es el máximo. Y el coseno es el máximo cuando vale 1. Entonces el valor máximo de esa derivada direccional es la norma del gradiente. ¿Pero qué era? ¿Cuándo? Cuando el gradiente, el ángulo entre el gradiente y E alfa es ¿quién? Es 0. Esto implica que nabla phi es la dirección de máxima o mínima, voy a poner máxima porque es máxima variación del campo escalar. O sea, el gradiente que me marca una dirección. ¿En qué dirección? En la dirección que debo moverme para que el valor de la variación de la función o la derivada direccional sea ¿quién? Un máximo. Y número 2, esta es la observación número 1. La derivada direccional es un máximo en dirección del gradiente. Eso quiere decir que el gradiente nos da la dirección en la cual se tiene el máximo cambio en el valor del campo escalar. Les voy a hacer un ejemplito en un momento dado, creo que ya lo hicieron. Sí. Ahí no era valor absoluto. El valor máximo del valor absoluto de D alfa phi, o sea, del cambio, es igual al gradiente. Y eso es para el ángulo. No va un valor absoluto ahí, el gradiente. No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Porque la norma del vector siempre es su longitud y siempre es positiva. O sea que esto que está aquí es igual a poner solo la norma. Porque la norma es un número positivo, pero no hay que poner valor absoluto. Bueno. Y número 2. Número 2. Para línea equipotencial. Para línea equipotencial, ¿qué sabemos de phi? ¿Qué sabemos de phi en una línea equipotencial? Phi es como constante. Phi es constante. Entonces, si esta es una línea equipotencial, si aquí phi es igual a c, y agarro p aquí y agarro q acá, entonces, ¿qué puedo decir de phi en P? Es igual a ¿quién? A phi en Q. ¿Está claro hasta ahí o no? Si agarro dos puntos, si agarro una línea equipotencial, ¿cómo está definida una línea equipotencial del campo? Es la curva que contiene a todos los puntos donde el campo escalar es constante. Entonces, si agarro el punto P y el punto Q sobre la línea equipotencial, el valor aquí es igual al valor aquí, es igual a la constante. ¿Está claro eso o no? ¿Y el E alfa dónde queda? El E alfa estaría aquí, es el vector tangente, si es que agarro los puntos sobre una línea equipotencial. Entonces, la derivada de alfa P del campo escalar en línea equipot, ¿cuánto vale? 0. Porque esto es, aquí es igual la derivada al valor límite cuando la Q se acerca a la P de la phi en Q menos la phi en P partido la distancia. Pero si los valores son iguales, la diferencia ¿cuánto es? 0. Entonces la derivada direccional en dirección de la tangente, o sea, en dirección de una línea equipotencial, esa es 0.
Esto implica que el producto escalar del gradiente de phi, producto escalar con E alfa, pero ¿con qué E alfa? Con el E alfa, que es el vector tangente a la línea equipotencial. ¿Esto cuánto es? 0. ¿Y eso qué implica? Que el gradiente nabla phi, ¿cómo es? Perpendicular con el vector E alfa. Porque el producto escalar de dos vectores es 0, si los vectores son ¿cómo? Perpendiculares. Entonces, si yo me muevo en una línea equipotencial y calculo la derivada en dirección de la línea equipotencial, la derivada es 0. Porque estoy agarrando un punto y un vecino sobre esa línea. Entonces, delta phi, el cambio en phi es 0. Pero la derivada direccional es 0, pero es igual a esto. Entonces este producto escalar es 0, o sea que el gradiente de phi es perpendicular a E alfa. Por lo tanto, decimos que las líneas equipotenciales son las trayectorias ortogonales del campo nabla phi. Y ahora dejé aquí una palabra campo y voy a agregar aquí vectorial. Bueno, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Qué estoy diciendo ahí? Y para eso voy a salir escribiendo este campo. Phi XY igual, pongámoslo, a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué hay en el pizarrón? Un campo vectorial. Saquemos el gradiente de este campo, un campo escalar. Saquemos el gradiente de ese campo escalar. ¿Quién es? ¿Quién es el gradiente? El gradiente es un vector cuyas componentes son: la primera es la derivada parcial respecto a X, y la segunda es la derivada parcial respecto a ¿quién? Y. O sea que esto es un par ordenado. Phi X, phi Y. O sea que esto es el par ordenado 2x, 2y. O sea, el gradiente le está asignando a cada punto donde lo calculemos, le está asignando un par ordenado que lo puedo interpretar como un vector. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale el gradiente nabla phi en el punto P con coordenadas 1, 1? ¿Cuánto vale eso? Es 2, 2. ¿Cuánto vale el gradiente nabla phi en el punto con coordenadas 1 medio, 1 medio? Eso vale 1, 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el gradiente, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, aquí está el punto con coordenadas 1, 1. ¿Y el gradiente qué vector es? 2, 2. 1, 2, 1, 2. El gradiente, este es el vector nabla phi en este punto. ¿Qué pasa en el punto 1 medio, 1 medio? Aquí estamos en el punto 1 medio, 1 medio. ¿Cuánto vale el gradiente ahí? 1, que es 1 medio, 1 medio, o sea que es 1, 1, y este es el nabla phi. Quiere decir que el vector gradiente o el gradiente le asigna al campo escalar, ¿quién? Una flecha, un vector en cada punto donde esté el plano. Si yo tuviera el campo de temperaturas aquí, el campo escalar, a cada punto de la mesa me está diciendo cuánto vale ¿quién? La temperatura. Y si le saco el gradiente me está dando ¿quién? Un vector. ¿Y ese vector qué me está dando?
la dirección de máximo cambio. Entonces, si yo me sitúo en un punto de la lámina donde hay una temperatura y saco el gradiente en ese punto, me da un vector que me indica en qué dirección tengo la mayor variación de ¿quién? De la temperatura. Si en la lámina hay una distribución de temperaturas y yo conecto todos los puntos que tienen igual temperatura, nos estamos moviendo en una línea ¿quién? De equitemperatura, una línea equipotencial. Si saco los gradientes, esos me dan la dirección en la cual tengo el máximo cambio de temperatura. ¿Está claro eso o no? Bueno, entonces con eso introduzco un concepto. Entonces, ¿cómo puedo escribir el gradiente? Pues tenemos dos cosas. Tenemos phi igual phi de x, y, campo escalar. Pero ahora el gradiente phi de x, y igual a c, línea equipotencial, equipot. Y nabla phi, ese gradiente me da en cada punto un vector. Entonces puedo escribirlo así. Puedo escribirlo como la primera componente por el vector unitario. ¿Qué letras usaron en física para el unitario? I, J o E1 y E2. Entonces, por I unitario más phi Y por J unitario. Y esto es un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Es una función. ¿Qué es un campo vectorial bidimensional? Una función que a cada puntito del plano que le asigna un vector, o sea, un segmento orientado. ¿Qué es un campo vectorial tridimensional? Una función que a cada punto en 3 dimensiones le está asignando ¿quién? Un vector, o sea, una flecha. ¿Está claro hasta ahí o no? Muy bien. Y este nabla phi, estas son las trayectorias ortogonales de la línea phi x, y igual a c. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde oyeron todo eso ustedes ya alguna vez? ¿Dónde lo han oído? En física. ¿En qué parte de la física? En electrodinámica. ¿Lo oyeron? Bueno, entonces agarremos un pedacito de eso. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Calcular campo gradiente. Calcular campo gradiente del campo escalar phi igual a 1 partido r, que es igual a 1 partido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Hay un campo escalar y ese campo escalar a cada punto me le da un número y el número es 1 partido la distancia. Ese campo escalar, ¿dónde va a aparecer? Aparece en dos campos clásicos, en el campo de gravitación y en el campo electrostático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Obviamente omití las constantes. Pude haber colocado aquí la carga Q. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Aquí están los ejes de coordenadas, eje X, eje Y, y aquí está el origen.
En el origen podemos colocar una masa o una carga. La presencia de la carga o de la masa le asigna un atributo adicional al espacio, y ese atributo es lo que se llama un potencial. Aquí van a salir las leyes de Kirchhoff para circuitos y todo eso. Entonces, ¿qué es un campo escalar? Una función que a cada punto del plano le hace corresponder ¿qué? Un número. Entonces vamos a darle qué número ahora. Entonces, este campo phi, el campo phi está definido de dónde a dónde. ¿Cuál es el dominio de este campo? ¿Cuál es el dominio de este campo? Bueno, ¿cuál es el dominio del campo escalar? ¿Dónde está definida esta función? En todo el punto, pero ¿en dónde no está definida? En el origen. En R igual a 0 esto no está definido. Entonces este campo está definido de todo el plano, expulsando el origen en los reales. Ese es uno de los grandes problemas de la electrodinámica, que va a introducir singularidades donde están los centros de las cargas. Entonces cuando uno trabaja con muchas cargas, esto se complica mucho. Entonces esa singularidad del campo es importante, la van a ver en un momento dado. Entonces, ¿qué es tener un campo escalar? Una función que a cada punto de coordenadas x y le asigna ¿quién? Un número. Aquí está ya. A cada punto que le asigna de número, ¿cuál va a ser el número de este punto? ¿Cuál es el valor del campo en este punto? 1 dividido la distancia que hay de aquí para acá, es un número. Esto se llama el campo del potencial de Coulomb. O sea, el campo escalar del potencial de Coulomb. O de Newton-Coulomb se llama. Pregunta, ¿cuáles son las líneas equipotenciales? Líneas equipotenciales. O de nivel, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las líneas equipotenciales? Por favor, estas sí díganmelo ustedes. ¿Cuáles son las líneas equipotenciales? ¿Cuáles son las líneas equipotenciales? Por favor. Dícteme. Phi igual ¿qué? Phi igual constante. Y phi igual constante implica en este caso, ¿quién es phi? 1 sobre r. ¿Y r qué es? La distancia al origen del punto de coordenadas x, y. Esto implica que, ¿qué pasa? ¿Quién es phi? Que 1 sobre r tiene que ser constante. Y 1 sobre r es constante si ¿qué? Si r es ¿quién? Una constante k. Si quiere pasen la r para acá y la c dividen, entonces es 1 partido la constante. Entonces, ¿cuáles son las líneas equipotenciales? ¿Cuáles son las líneas equipotenciales? Las líneas que tienen r constante. ¿Y r igual constante qué es? ¿Quién es r? La distancia al origen. Entonces, r igual constante ¿qué es? Son circunferencias concéntricas con centro ¿dónde? En el origen. Quiere decir que las líneas equipotenciales están así. Aquí está el origen y esas son las líneas de igual potencial para la carga, para el campo de gravitación X y Y. Todos estos puntos tienen el mismo valor del campo. ¿Y cuánto vale el campo ahí? 1 partido R. O sea que el potencial, cuando me voy muy lejos, ¿a dónde va el potencial? A 0, porque la R, la distancia, cada vez es más grande. Entonces, mientras más lejos esté, menor es ¿quién? El potencial. Y los puntos de mayor potencial son los muy próximos al origen, y aquí estalla el potencial, no está definido porque es división por 0, o el potencial se va a infinito. ¿Está claro eso? Bueno, ¿se entiende eso hasta ahí o no? Bueno, ahora el gradiente, calculemos el gradiente. ¿Y el gradiente cuál va a ser? ¿Qué dijimos cuando terminemos?
Las líneas de gradiente son las trayectorias ortogonales, y las trayectorias ortogonales a las circunferencias concéntricas son ¿quién? Los rayos por el origen. O sea, los gradientes van aquí, ¿ven? Las líneas de gradiente van esas. Y esas van a ser las líneas de fuerza, o sea que el gradiente vira así dependiendo del signo de la carga. En cada punto hay un vector ahí que es el gradiente, y sobre una de esas líneas vale lo mismo. Y si me desplazo de aquí para acá, como el gradiente es perpendicular, vamos a demostrar que el trabajo realizado es ¿cuánto? 0. O sea, al moverme sobre una línea equipotencial, el trabajo realizado es 0, y más adelante, si yo agarro una carga y me voy a dar un gran colazo, pero regreso al mismo punto, en una línea equipotencial el trabajo realizado es ¿cuánto? 0, y de ahí viene Kirchhoff y otras cosas. ¿Está claro eso o no? Bueno, entonces vamos a ver eso. Entonces calculemos el gradiente. Muy bien. Entonces calculamos cálculo de nabla phi, que es aquí nabla de 1 partido r. Esto es igual. Esto es igual. ¿A qué es igual el gradiente? ¿A qué es igual eso? Esto es igual a, señorones, por favor, esto es igual a la parcial de phi respecto de x, la parcial de phi respecto de y. Entonces tengo que hacer ahorita la parcial de phi respecto de x es igual a d dx de 1 sobre r. Y esa es función de x. Porque la r, ¿quién es? La r, no se olviden que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esta es la parcial respecto de x de 1 sobre r. Veo las caras de preocupación, pero ahora díctenme. Pues no díctenme esta derivada. Pues ¿cuánto da eso? Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es 1 partido r? ¿Qué es 1 partido r? ¿Qué sea la r? ¿Qué es 1 partido r? ¿Qué es logaritmo natural de r? ¿Qué es seno de r? ¿Qué es cotangente de r? ¿Qué es eso? Son funciones de r. 1 partido r es la función divida el 1 entre la r. ¿De quién depende? De quién sea la r. Entonces tengo la derivada de una función de r. Regla en cadena. O sea que esto es derive respecto de r. La función 1 partido r. Pero la r es función de quién? De la x. Regla en cadena. Por la derivada de r respecto de x. ¿A qué sería igual de dx del seno r? ¿Esto qué es? Una función de r, y la r es una función de x, y. Entonces esta es la función seno de una función de x, y. Es una función de funciones, es regla en cadena. Bueno, entonces, esto nos da la derivada respecto de r, de 1 partido r, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada respecto de r de 1 partido de r? Menos 1 sobre r cuadrado, eso sí. La derivada de 1 partido tutti, ¿cuánto es respecto a tutti? Menos 1 sobre tutti cuadrado, pues. Va. Por la derivada de la r es esta, respecto de x. La derivada de la raíz nos da ¿cuánto? 1 partido 2 veces la raíz. Entonces nos queda 1 partido 2 veces la raíz, pues la raíz es ¿quién? R.
por la derivada de lo de adentro, que es ¿cuánto? 2x. El 2 se canceló y nos queda esto. O sea que esto es menos x sobre r cubo. Hasta ahí está claro. Calculemos ahora la parcial de phi respecto de y. ¿Qué tengo que derivar? Debo derivar respecto de y a 1 partido r. Pero ¿qué es lo que voy a derivar? Una función de r. Y esa r es función de y. Pues esto es, derive la función respecto de la variable r por la derivada de la variable esa r que es función de y. Derivada de 1 partido r es menos 1 sobre r cuadrado por y partido r, o sea que esto es menos y sobre r cubo. ¿Hasta ahí está claro o no? Muy bien. Quiere decir que el campo vectorial gradiente de ese campo escalar, o sea, el gradiente de phi, es el vector con componentes menos x sobre r cubo, menos y sobre r cubo. O bien lo pueden escribir como menos x sobre r cubo por i unitario más menos y sobre r cubo por j unitario. ¿Hasta ahí está claro o no? Bueno. Hasta ahí está claro. ¿Quién es el vector R? ¿Quién es el vector R? ¿Qué nombre tiene el vector R? A R se le llama el vector de posición de un punto. Y R es el vector que apunta desde el origen O hacia el punto P, que tiene coordenadas x, y. Se llaman los vectores de posición en física, en mecánica, en donde lo usen. Una componente de R es ¿quién? X. Y la otra componente es ¿quién? Y. ¿Está claro? Entonces esto lo puedo escribir como. O sea que R es el vector ¿quién? Con componentes x, y, que es igual a el vector x por y más y por j. Entonces yo el vector gradiente puedo reescribirlo, y el gradiente nabla phi, ¿a qué es igual? ¿Qué es r cubo? ¿Qué es r? R es un número de la distancia. Y r cubo es el cubo de un número. Ese es un escalar. Ese lo puedo sacar afuera de aquí y escribir esto como 1 partido r cubo por menos x, o menos afuera si quieren, por x, y. Pero el x, y es ¿quién? R. O sea que este lo puedo escribir como menos r vector sobre r cubo. Menos r vector sobre r cubo. ¿Claro eso o no? Este es un número, lo puedo poner afuera. 3 por el vector AB. Eso es 3 por A y 3 por B. Y si divide entre 3 es A tercios, B tercios. Un escalar se multiplica por un vector multiplicando cada componente por el escalar. ¿Estamos hasta ahí o no? Bueno. Ahora, R vector
sobre R, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual R vector sobre R? Muy bien, si divido el vector sobre su longitud me da el vector unitario en dirección radial. Pues otra forma de escribir este es menos 1 partido R cuadrado por R unitario. Y esa es la ley del R cuadrado, donde viene la fuerza de Newton. Pues que mucha gente, cuando escribe la fuerza de atracción de masas o la de atracción o repulsión de cargas, se olvida de poner eso en orden correcta. Y es partido R cuadrado, lo voy a escribir bien ahorita, cuando se le pone la dirección R del vector unitario. ¿Está claro hasta ahí o no? Bueno. Entonces, aquí está metida ya todo el aparato que nos va a servir para hacer aplicaciones tanto en mecánica como en electrostática, sobre todo. O sea, si yo tengo una carga Q y tengo una carga Q', vamos a poner que las dos cargas son de igual signo. O el signo ahorita no importa. Entonces, la carga Q la voy a situar en el origen. Entonces sitúo la carga eléctrica Q en el origen, esa puede ser positiva o negativa. La presencia de la carga le agrega un nuevo atributo al espacio. O sea que si ustedes fueran viajando en ese espacio y ustedes están cargados y no hay carga, no sienten nada. Y de repente aparece la carga, entonces sienten que los jalan o los empujan, dice, ¿qué pasó? Entonces la carga le agrega un nuevo atributo al espacio para el viaje de cargas, para seres de la misma clase que estén cargados. Entonces, agarro aquí una carga de prueba, se llama eso, que es la carga Q'. ¿Qué experimenta esa carga? Se encuentra ¿a qué distancia? R. Y supongamos que el signum de Q es igual al signum de Q'. Entonces la fuerza es repulsiva. Y eso viene del menos que aparece ahí. Entonces, ¿qué va a experimentar la fuerza si los signos son iguales? Las cargas se van a repeler. ¿Y qué va a experimentar esta carga? Un aventón. ¿En qué dirección? En dirección del radio. Eso es lo que nos está dando la respuesta a esto. La carga siente la fuerza que está actuando en dirección de la línea que conecta una carga con la otra. Entonces la direccionamos. Esa va en dirección a esta que está acá. Entonces experimenta un aventón con esta fuerza. ¿Y esta fuerza a qué es igual? Esta fuerza es a la carga Q por la carga Q' partido ¿quién? La distancia al cuadrado por R unitario. Y si no ponen el R unitario están mal. Ahora no quieren poner R unitario, entonces ponen, que es también otra forma de escribir la ley de Coulomb, sería Q por Q' partido R cubo por R vector. Están diciendo que va en dirección radial. Si no ponen eso, no le han puesto dirección a esa fuerza. Bueno, ¿cómo se siente? Entonces quiere decir lo que el resultado de la electrodinámica, el resultado de la gravitación, es si coloco una masa o una carga, aquí están las líneas de igual potencial, y los gradientes me están diciendo en qué dirección está actuando ¿quién? La fuerza. Porque la fuerza es el gradiente de el campo de potencial. ¿Está claro eso o no? Bueno. Entonces, pongamos ahorita. En general, un campo vectorial
bidimensional, en general, un campo vectorial bidimensional se define como, en general, un campo vectorial bidimensional se define como una función v vector que actúa sobre R2 y le hace corresponder otro elemento del R2. Entonces, en general, un campo vectorial V bidimensional se va a definir como una función V de R2 en R2, tal que la imagen o el valor del campo vectorial en el punto X y Y del R2, esto es, una función V sub 1, que le vamos a llamar la primera componente, no uso X para no confundirnos con derivadas parciales, que es función de XY por el vector Y más una función V sub 2, que es función de XY por el vector J. Entonces esa es la manera de definir un campo vectorial en general. Va más allá del gradiente. Ejemplo de un campo vectorial. Den un campo vectorial bidimensional. V vector igual a X cuadrado por Y por Y más XY cubo por J. Ahí tiene un campo vectorial. Y se les digo, ¿cuál es el valor del campo vectorial V en el punto 1, 1? ¿Cuál es? Solo ponen en vez de X1 y en vez de Y, ¿quién? 1. Entonces tienen ¿quién? Y más J. O sea, ¿quién es la imagen ahí? Este es Y, este unitario. Este es J y I más J es este. Entonces en el punto 1, 1, aquí estaría el punto 1, 1. La imagen es el vector este, I más J. I más J. Esa es la imagen. Entonces cada punto tiene ahora un vectorcito. ¿Y quién le asigna ese vectorcito? Esta función. Y esa es la definición de un campo vectorial en dos dimensiones. Ahora, de todos esos campos vectoriales nos interesan en particular uno. Entonces la pregunta central que nos va a ocupar ahora es definición. Definición. Sea D un campo vectorial bidimensional. Sea B un campo vectorial bidimensional. O sea, es una función de esas, que a cada punto le asigna un vector. Diremos que B es un campo de potencial. Diremos que B es un campo de potencial solo si existe una función phi de x y y, que es un campo escalar, ¿verdad? Tal que B sea el gradiente de phi. Por esto los campos de potencial se llaman campos gradientes. Entonces, dado un campo vectorial cualquiera, puede ser de velocidades, puede ser de cualquiera componente física que ustedes imaginen, de tensiones en un material. Entonces, dado un campo vectorial, es un campo de potencial si existe un campo escalar del cual esa función es gradiente. Y encontrar eso es el problema más importante de la física clásica, y esto es lo que se va a llamar en general teoría del potencial. Teoría del potencial. Ese es encontrar o saber si un campo dado es un campo de potencial, porque ahí vamos a tener que ver con el principio de conservación de energía, el trabajo realizado y muchos conceptos físicos. ¿Está claro hasta ahí o no? Bueno,
Entonces, ese es un reto que tenemos. Yo les escribo un campo vectorial y les digo es de potencial y me van a decir, a saber, entonces, ¿cómo hacemos el test? Y para eso pasamos al siguiente concepto y ponen integrales de línea. Entonces, para entrarle a la teoría del potencial, entramos al concepto de integrales de línea. Integrales de línea. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Extender el concepto del integral de Riemann. Y de ahí lo vamos a vincular con lo que es la teoría del potencial. Entonces, integrales de línea. Sea B un campo vectorial bidimensional. Sea C voy a poner gamma mejor, gamma, una curva en el plano, una curva en el plano. Y voy a poner aquí que sea derivable en todos sus puntos. O sea, estoy pidiendo que tenga tangente en todos sus puntos. Y obviamente estoy hablando muy general, diciendo que el campo vectorial está en todo el plano y la curva está definida en el plano. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Estamos en el plano y ahí lo voy a generalizar a 3 dimensiones. Eje X, eje Y. En todos lados hay un campo vectorial, o sea, hay un vector en todos los puntos. Y aquí tengo un arco de curva, tengo un pedazo de curva, una curva gamma, que va del punto A al punto B, y esta es la curva gamma. La curva la puedo representar en coordenadas, una representación cartesiana explícita, implícita, en paramétricas, en polares. Ya la representación de la curva, eso no nos interesa por el momento. Bueno. ¿Qué puedo hacer con la curva? Ahora solo no copien, y si quieren la próxima vez le entro más en detalle. De esa curva voy a hacer una partición. Estoy extendiendo el concepto de integral, y el integral de Riemann lo iniciaron haciendo una partición. Entonces hago una partición de la curva en pedazos. Aquí estoy en un punto que le voy a llamar el punto P sub I. Aquí estoy en el punto siguiente, que es el punto P sub I más 1. Y a estos dos puntitos los conecta ¿quién? Un vector. Y a ese vector le llamo el vector delta IR. Les voy a explicar por qué le llamo delta IR. ¿Por qué le llamo delta IR? Voy a dibujar aquí en separado. Aquí está el punto P sub I. Y aquí está el punto, pongamos P sub I más 1. Este es un vector que va de aquí para P sub I, y este es un vector que va a P sub I más 1. ¿Quién es este? El vector R, de posición de P sub I más 1. ¿Y este quién es? El vector R, de posición de P sub I.
¿Y este quién es? El vector de diferencia, eso le llamamos delta R sub I, que es la diferencia del vector que va al punto final menos el vector que va al punto inicial. ¿Y el campo vectorial qué define? Un vector en todos los puntos del plano. Quiere decir que aquí está definido un vector, que es el valor de B, ¿dónde? En el punto Pi. Entonces, en cada punto de la curva está definido el vector. Y ahora, si yo quisiera, por ejemplo, definir el trabajo que realiza una fuerza, un campo vectorial al desplazarme sobre la curva, como el campo vectorial está cambiando y la curva no es rectilínea, cambia el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces debo generalizar. Pero en este pedacito puedo hacer el producto escalar. Entonces yo puedo hacer B en P sub I, producto escalar con delta IR, el producto escalar de este vector con este vector. Y ese lo puedo hacer como aquí también está definido, aquí también está definido, lo hago en cada elemento de la partición. Entonces sumo esto de I igual a 1 hasta N. Y después hago el límite cuando N va a infinito, y ahora se los hago mañana despacio para que ustedes lo vayan entendiendo paso a paso. Pero esto lo van a entender y lo van a practicar, no lo han hecho todavía, ¿verdad? La integral del I. Bueno, entonces seguimos la próxima clase y les voy a explicar en detalle esto despacio y hacemos ejercicios. Campos conservativos, ¿verdad, doctor? ¿Cómo? A ustedes le llamaron campos conservativos a los campos de potencial. Es otro nombre en física, campo conservativo o campo de potencial. Existe un potencial del cual él es gradiente. Campos de gradiente, campos conservativos, campo de potencial.